En la clase de hoy seguiremos observando más propiedades de los límites. No se preocupen por toda esta chorrada de cosas, créanme que no es para nada complicado. Sencillamente, casi todas las leyes pues siguen un mismo principio, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero, la ley de la suma y de la resta. ¿Qué nos dice esta ley? Básicamente, si nos piden hallar el límite, ¿sí?, cuando x tiende a ser cualquier número, en este caso n, ¿de qué? De la suma o resta de dos funciones, ¿sí? Porque aquí tenemos dos funciones diferentes. Básicamente el resultado va a ser el límite cuando x tiende a n de la primera función, más o menos, ¿sí?, dependiendo de lo que nos den, el límite cuando x tiende a ser la misma n de la segunda función. ¿Listo? Sencillamente es como si estuviéramos aplicando una propiedad distributiva con este límite, ¿no? Este límite cuando x tiende a n de la primera función, más o menos el límite cuando x tiende a ser la misma n de la segunda función. ¿Listo? Y ya, sencillamente esa es la ley de la suma y de la resta. La ley del producto es muy similar, es demasiado similar, solo que obviamente pues no es ni suma ni resta, sino que ahora es multiplicación. Bueno, otra cosa que me había olvidado decirles, ¿no? Ojo, que en la suma pues no importa cómo coloquen el valor tanto del límite de la primera función como de la segunda función, ¿sí? De igual forma en la multiplicación no importa cómo o en qué orden lo coloquen, ya que pues tanto la suma como la multiplicación es conmutativa. Pero en la resta sí es importante que ustedes se den cuenta cuál es el valor del límite de la primera función y cuál es el valor del límite de la segunda función. ¿Para qué? Para que coloquen en el orden en el que los están pidiendo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sí es importante que yo tenga en cuenta que primero va el límite de la función de f de x y de segundo va el límite de la función h de x. ¿Listo? Así que ojo con la resta. ¿Listo? Ya que no es conmutativa, así que sí debemos tener en cuenta el orden. Y vamos entonces en la ley del producto, exactamente lo mismo, como si estuviéramos aplicando propiedad distributiva, solo que ya no es ni suma ni resta, sino que ahora es multiplicación. Y la ley del cociente, o la ley de la división, podríamos llamarla, es que el límite cuando x tiende a n, ¿sí?, de fx sobre hx, o decir, una función sobre otra función, va a ser igual a ¿qué? Pues sencillamente al límite cuando x tiende a n de la función que está en el numerador, ¿listo?, sobre el límite cuando x tiende a ser la misma n de la función que está en el denominador, en este caso h de x. Al igual que la resta, la división no es conmutativa, ¿listo? Es decir, sí debemos tener en cuenta el orden en que pongamos tanto el valor del límite tanto el valor del límite de la función de fx, ¿listo?, y el límite de la función h de x. Ojo, aquí el orden sí importa. Aquí falta una cuarta ley que ya la miraremos más adelante, pero por el momento vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a aplicar estas cuatro, por decirlo así, porque la suma y la resta pues cuentan como dos, pero vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos justamente estas cuatro propiedades de los límites. Nos dan entonces este siguiente ejercicio. Nos dice, sabiendo que f de x es igual a x a la 6 menos 1 sobre x a la 10 menos 1 y h de x, es decir, la función h de x es igual a 2x más 1, realizar, ojo, el límite cuando x tiende a 1 de la suma de las dos funciones. El siguiente punto es el límite cuando x tiende a 1 de la resta de fx menos hx. De igual forma, cuando el límite tiende a ser 1, de x tiende a ser 1, de la multiplicación de las dos funciones. Y por último, el límite cuando x tiende a 1 de la división de las dos funciones, ¿no?, de f de x sobre h de x. Así que
pues antes de aplicar cualquier cosa, pues sencillamente lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son, o cuál es más bien el límite, tanto de fx como de h de x. Recordemos que para poder aplicar el método de sustitución directa, ¿sí?, debemos tener en cuenta uno, si es una fracción racional o polinomial. En este caso, si es una función racional, así que por ese lado vamos bien. Pero debemos tener en cuenta que el límite al cual la x se aproxima está dentro, ¿sí?, está dentro del dominio de la función. ¿Listo? Dicho en otras palabras, si el límite al cual la x tiende a ser, o el valor al cual la x tiende a ser, puede o no tomar el valor de x en la función. Si no nos da un número indeterminado, sí se puede sustituir directamente. Pero si da un número indeterminado, entonces toca buscar otro método de solución. Entonces, ¿cómo hacemos en esta parte? Pues sencillamente recordemos que para una fracción el denominador nunca puede ser 0. ¿Listo? Jamás puede ser 0. Así que, pues vamos a reemplazar el valor al cual tiende a ser x, como en todos los 4 casos es 1, pues para todos los 4 casos nos va a servir, ¿no? Entonces vamos a reemplazar el valor de x por 1 y a ver si nos da un número indeterminado o no. Entonces sencillamente cogemos el denominador, listo, y donde está la x pues lo reemplazamos por el 1 al cual tiende a ser el límite. Nos queda 1 a la 10 menos 1, 1 a la 10, pues no importa por cuál número se eleve el 1, siempre va a dar 1, listo, por lo menos en los positivos. 1 a la 10, 1, y nos queda 1 menos 1, y 1 menos 1 es igual a 0. Así que no puede tomar el valor al cual tiende a ser la x, es decir, no podemos sustituir directamente en esta función el valor de x, ¿listo? Por lo cual pues no se puede aplicar dicha propiedad. Busquemos otro método de solución entonces que nosotros conozcamos. Si no puede tomar el valor, ¿sí?, al cual tiende a ser x, pues entonces busquemos valores muy cercanos a x, ¿sí?, o valores muy cercanos al cual la x tiende a ser, ¿listo? Es decir, en este caso, números muy cercanos al 1, ¿listo? ¿Y cómo hacemos esto? Pues a base de tabulación. Entonces vamos a realizar la tabulación rápidamente de esta función. ¿Con qué? Con valores muy cercanos al cual tiende a ser x, que en este caso es 1. Realizando la tabulación entonces, por el lado izquierdo nos acercamos al 1, 0,9, aún más, 0,99, y nos acercamos aún más, 0,999. Y por el lado derecho también nos acercamos, ¿sí?, con 1,1, nos acercamos aún más, 1,01, y aún más, 1,001. Entonces ya tabulando podemos determinar a cuál valor se acerca la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el límite, ¿listo?, que el límite cuando x tiende a ser 1 de esta función es 0,6. Ahora vamos a hallar el límite de la función h de x. Es una función polinómica, ¿listo? Así que perfectamente nosotros podemos utilizar otra propiedad que ya hemos visto de los límites, la cual es propiedad de la sustitución directa, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Simplemente al valor al cual tiende a ser x, ¿listo?, sencillamente lo reemplazamos en la función. En este caso, como x tiende a ser 1, pues en esta función donde está la x lo reemplazamos por 1 y ya hallamos el valor del límite de dicha función. Vamos a realizar entonces ese paso. ¿Listo? Entonces, sencillamente reemplazamos el valor al cual tiende a ser x, que en este caso es 1, y nos queda 2 por 1, pues 2, y 2 más 1, 3. Así que el límite cuando x tiende a ser 1 de la función h de x es igual a 3. Ahora, el por qué sacamos el límite de ambas funciones es porque recordemos que según las propiedades, ¿cierto?, pues esto que nos piden acá es como si me estuvieran pidiendo la suma del límite de la primera función más la suma del límite de la segunda función. Lo mismo para la resta,
¿Listo? Lo mismo para la multiplicación y lo mismo para la división. ¿Listo? Sencillamente pues me están pidiendo que yo sume en este caso los límites, en este caso los reste, en este caso los multiplique y en este caso los divida. Como ya tenemos los valores de los límites de ambas funciones, no es nada más que simplemente realizar dichas operaciones. Entonces, vamos a hacerlo aquí de frente sabiendo que el límite de f de x es 0,6 y que el límite de h de x es 3. Resolviendo entonces, 0,6 más 3, 3,6 para la suma de los límites. Para la resta, ojo, primero va el valor de f de x y luego se le resta el valor de h de x. Ojo, no hacerlo al contrario, según como nos diga acá, ¿no? En este caso tenemos 0,6 menos 3, eso nos va a dar menos 2,4. Para la multiplicación, ahí sí no importa el orden, 0,6 por 3 nos da 1,8. Y para la división, pues también sí importa el orden, ¿no? En el numerador va el límite de f de x y en el denominador va el límite de h de x. Y listo, ya resolvimos todo el ejercicio donde aplicamos las propiedades de los límites que vimos hoy, listo, y otra propiedad que vimos en la clase anterior, la cual es la propiedad de la sustitución directa, listo. Entonces con esto ya podríamos concluir con este ejercicio. Vamos a ver rápidamente la última propiedad por el video de hoy. Vamos a ver la última propiedad por el video de hoy, la cual es la ley del múltiplo constante. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Nos dice que cuando tenemos un límite, cuando x tiende a ser cualquier número, ¿sí?, de una constante por una función. ¿Qué es una constante? Pues es un número, ¿sí? Un número, algo que no cambia de valor. ¿Listo? Una constante por una función. Esta constante se saca del límite y solo queda el límite de la función. ¿Listo? Justamente por eso se llama constante, porque no va a cambiar su valor. ¿Listo? Porque no cambia. Entonces, sencillamente, cuando tengamos esto, pues ahora el límite, ¿sí?, pasa a ser solo de la función y el límite que nos dé de esta función se va a multiplicar con la constante. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. El ejercicio nos dice, sabiendo que el límite cuando x tiende a ser 1 de la función hx es igual a 3, ojo, aquí ya nos están dando el límite, realizar el límite cuando tiende a 1 de 2 por h de x, ¿sí? Entonces vamos a volver a reescribirlo utilizando la propiedad. ¿Qué nos decía la propiedad entonces? Sencillamente que el límite solo iba a coger a la función y que la constante se sacaba de ese límite, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos queda? 2 por el límite cuando x tiende a ser 1 de h de x. ¿Y sabemos el valor de este límite? Claro que sí, ya nos lo estaba dando el enunciado. Entonces, reescribamos esto, pero con el valor del límite de dicha función. Sabiendo entonces que el límite cuando x tiende a ser 1 de hx es igual a 3, pues lo reemplazamos y nos queda 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a 6. Así que este sería el resultado y aquí aplicamos esta última propiedad. Con esto terminamos por el video de hoy.